conversando aspectos referentes a, al proceso de fiscalización y que los estaríamos utilizando los mismos, ¿no? Entre ellos vamos a repasar el día de hoy lo que son las formas y medios de notificación. Bien, las notificaciones es uno de los actos administrativos más importantes que se tiene en el proceso de la fiscalización. ¿Por qué se dice que es uno de los actos administrativos más importantes? Porque una mala notificación induciría en una nulidad de obradores, es decir, que nos dejarían sin efecto la fiscalización y dijeran, hay errores y se anula este proceso de fiscalización. Podríamos haber concluido toda la fiscalización y si hay una notificación errónea desde el inicio, como ser la orden de fiscalización, podría quedar sin efecto todo ese trabajo que se haya realizado, ¿no? Dentro de los medios de notificación que se tienen, el Código Tributario, la Ley 2492, establece una serie de medios por los cuales se puede notificar. Estas notificaciones que establecen estos medios de notificación no quiere decir que debemos usarlos todos para el proceso de fiscalización, solamente hay algunos que los vamos a usar, pero sin embargo vamos a repasar algunos medios de notificación que están establecidos en la Ley 2492. Uno de los medios que ya se está haciendo bastante uso son, por ejemplo, las notificaciones por medios electrónicos. Tenemos también lo que es las notificaciones personal. Tenemos la notificación por cédula. Tenemos la notificación por edictos. Tenemos la notificación por correspondencia postal. Tenemos la notificación tácita. Tenemos la notificación masiva. Y tenemos la notificación en secretaría. ¿No? Son las 8 formas de notificación que establece el Código Tributario. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y cuál sería la forma de notificación. Cuando algún acto administrativo hubiera sido notificado por una notificación que no esté dentro de los parámetros, no se ajuste a lo que dispone una de estas notificaciones, pues se considera nula esa notificación, ¿no? No tiene ningún efecto jurídico. Asimismo, también hay que hacer notar que con excepción de lo que son las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, se deben practicar necesariamente en horas y días hábiles administrativos. No puede notificarse fuera de horas hábiles administrativos, ¿no? Salvo que la administración tributaria haya habilitado esos días y esas horas extraordinarias, pero debe estar fundamentado porque se ha habilitado y haber una resolución que permita esa notificación. Vamos a empezar con la primera forma de notificación, que son la notificación por medios electrónicos, ¿no? Esta forma de notificación a través de medios electrónicos establece y nos dice en qué casos se va a notificar esta forma de notificación y qué actuados, ¿sí? Medios electrónicos se podrán notificar, nos dicen, lo que es la vista de cargo,
se debe notificar o se va a notificar lo que es el auto inicial de sumario. También se va a notificar lo que son las resoluciones determinativas. La resolución sancionatoria. Las resoluciones definitivas. Y cualquier otra actuación que la administración tributaria necesite notificar, ¿no? Estos podrán hacerlo a través del correo electrónico, de la oficina virtual o de algunos medios. Las notificaciones deben cumplirse y deben computarse conforme establece el Código Tributario. Asimismo, para estas notificaciones, la Administración Tributaria debe contar con todos aquellos medios que garanticen que se va a llegar a conocimiento, se va a poner en conocimiento del contribuyente estas notificaciones, ¿no? Entonces, al margen de lo que es la notificación a través del medio electrónico, también tiene que proporcionar la Administración Tributaria debe proporcionarse el correo electrónico, el número de celular, etcétera, para que reciban avisos respecto a esta forma de notificación. La notificación electrónica se tiene por efectuada en los siguientes casos, ¿no? Hemos visto que documentos pueden ser notificados, como ser la vista de cargo, los autos iniciales de sumario, las resoluciones determinativas, las resoluciones sancionatorias, también los proveídos de ejecución tributaria y cualquier resolución de carácter definitivo. Esta forma de notificación que se tiene, ¿sí? Debe efectuarse en los siguientes casos, ¿no? Se tienen las siguientes alternativas. Primero, se da por notificado la fecha en que se da por notificado la fecha en que el contribuyente o responsable procede a la apertura del documento. Es decir, cuando entra a su correo y abre su correo, en ese momento se da por notificado, ¿no? Se da por notificado en ese momento el acto administrativo. Pero, ¿qué ocurre si el contribuyente o el responsable no hace la apertura correspondiente? Es como nosotros, ¿no? A veces no queremos abrir nuestro WhatsApp, entonces no lo abrimos. ¿Sí? Y decimos, no, no lo voy a abrir. Entonces, obviamente, que cuando es de la administración tributaria, menos quieren abrir los contribuyentes, entonces prefieren no abrir. También la norma prevé qué pasa en estos casos, ¿no? Entonces nos dice, si no abrieran, se da por notificado a los 5 días posteriores. A los 5 días posteriores. ¿Posteriores a qué? Posteriores a la fecha de recepción de la notificación. O en su caso también se considera notificado el acto administrativo la fecha de envío del medio electrónico. Entonces se tiene estas dos formas, ¿no?
se considera notificado el acto administrativo cuando se haya remitido al contribuyente y el contribuyente lo abre. Entonces, si lo abre, se considera como acto notificado y esa fecha de la apertura es la que va a empezar a computarse como los términos correspondientes. Pero si no los abre, se entiende que a los 5 días, recién posteriormente, se considera notificado de la fecha de recepción de la notificación o la fecha, en su caso, del envío al medio electrónico, para lo cual la Administración Tributaria, los funcionarios, deberán adjuntar al expediente el documento que consigne la constancia, perdón, que consigne la firma, el nombre y el cargo del servidor público que está procediendo a la notificación. ¿Sí? La administración tributaria, además, porque no todos los días los contribuyentes están viendo su buzón tributario, que es el medio que está utilizando actualmente para notificar. No todos los días entra mi buzón a ver qué me han notificado hoy. No tenemos la costumbre como en el Face o en el correo que cada rato entramos. Es más, casi no entran a sus correos electrónicos al buzón tributario. Entonces, deberá utilizar, se sugiere que utilice la administración tributaria algunos mecanismos como son los teléfonos fijos, teléfonos celulares, ¿no? Algunos mensajes de WhatsApp, donde se le alerte al contribuyente que tiene alguna notificación, ¿no? Y este contribuyente pueda, pues, abrir sus correos respectivos. Fíjense aquí, no estamos hablando de lo que es la orden de fiscalización, ¿sí? Estamos hablando de lo que es la vista de cargo, la resolución determinativa, estamos hablando de la resolución sancionatoria, resoluciones definitivas o cualquier otra actuación que realice la administración tributaria. Entonces, nos está diciendo las órdenes de fiscalización. Por lo tanto, por este medio de notificación no se efectúa la notificación de la orden de fiscalización. Sí de la vista de cargo de la resolución determinativa, pero no así de lo que es la orden de fiscalización, ¿no? Además que esta resolución, estas notificaciones tienen que ponerse en conocimiento a través de cualquier medio. Vamos a la que es la más recomendable desde el punto de vista de la administración tributaria, que es la notificación personal. ¿Qué significa para esta notificación personal? ¿Qué tendría que hacerse? ¿Qué documentos primero podemos notificar? Vamos a notificar a través de esto la vista de cargo y resoluciones determinativas. Que superen, dice, la cuantía establecida, que es de 10.000 UFBs, ¿no? La cuantía establecida son 10.000 UFBs, entonces si superara esta cuantía que ha sido establecida, se debe notificar de forma personal, es decir, apersonarse a las oficinas del contribuyente para hacer la notificación respectiva. También se puede notificar los actos que impongan sanciones. Decreten apertura de término de prueba y la derivación de acción administrativa. ¿Sí? Acá ya tenemos, cuando nosotros estamos notificando nuestra orden de fiscalización, adjunto a ellos también va a estar el requerimiento de la documentación respectiva. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Estamos abriendo términos de prueba para que el contribuyente pueda entregarnos la documentación. Entonces, esta notificación personal es una notificación que se utiliza o debe ser utilizada para notificar las órdenes de fiscalización.
¿sí? ¿A quién debemos notificar? Ojo, acá debemos notificar necesariamente al representante legal o al propietario de la empresa. ¿Sí? Al representante legal o al propietario de la empresa debemos hacer entrega de esta notificación personal. ¿Qué significa? Es poner en conocimiento del contribuyente los actos administrativos. Entonces, ahí lo único que se hace es correr la diligencia de notificación, donde se sentará la diligencia con la fecha, el día, la hora que se ha notificado, y la firma correspondiente tanto del notificador como del notificado. ¿Qué pasa? Pero si este representante legal, cuando lo hemos ido a visitar, le hemos dicho, señor, tenemos que notificarle con esta orden, no nos los quiere firmar, porque puede darse esa situación, ¿no? Si hemos ido, le decimos, tenemos la notificación, podría darse de que sí nos notifica, pero también podría darse la posibilidad de que no está de acuerdo y no nos los quiere firmar, porque a veces no nos los quiere firmar, ¿sí? Entonces, si no nos los quisiera firmar, en ese caso, lo único que hacemos es poner rehusó firmar, ¿no? Se pone rehusó firmar. Entonces, el momento en que nosotros ponemos rehusó firmar, en ese momento tiene que necesariamente consignar la firma del testigo de actuación, ¿no? Hay una persona, por eso es que cuando van a notificar siempre van de dos. Entonces, el testigo de actuación ahí va a proceder a avalar de que efectivamente se le ha notificado al contribuyente y no ha querido hacer la firma respectiva. No necesariamente cuando nosotros vamos al domicilio del contribuyente lo encontramos para notificarle. Hemos dicho que es la ideal si ustedes quieren notificar personalmente, pero no siempre tenemos esa suerte de notificarlo, ¿no? En este caso, si hubiéramos ido al domicilio del contribuyente y no lo hemos encontrado, no existiese el contribuyente, entonces cuando el contribuyente no fuera encontrado, en su domicilio, yo no digo, no había estado, ahora me voy, no, aprovecho ese momento que he ido, que no está en su domicilio, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que dejar un aviso de visita. ¿A quién? A cualquier persona mayor de 18 años. ¿Sí? Hemos dicho que personal solo notificamos al representante legal o propietario. Pero como hemos ido y nos dicen no está, no lo hemos encontrado, entonces, ¿qué hacemos? Aprovechamos y sacamos un aviso de visita y le vamos a dejar a cualquier persona mayor de 18 años. Puede ser el contador, puede ser el portero, puede ser el guardia, ¿no? Puede ser cualquier persona, pero la característica es que tiene que ser mayor de 18 años o finalmente, si no hay nadie en la oficina, en la empresa, a un vecino, ¿no? Pueden dejarle el aviso a un vecino. ¿Qué le vamos a decir en ese aviso de visita? Se le comunicará que se retornará nuevamente el día hábil siguiente. Entonces él dice, señor, hemos venido a buscarlo. Como usted no estaba, pues mañana vamos a venir a buscarlo a las 10 de la mañana, depende a qué hora hemos ido a dejar el aviso de visita. Entonces se le dice que, y se le comunica que nuevamente se apersonará para hacerle la notificación y que por favor lo espere, ¿no? Normalmente cuando se les deja este aviso de visita, a pesar de ello, no está el contribuyente, ¿no? No te esperan al día siguiente. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Si en esta ocasión tampoco fue encontrado,
Lo que tiene que hacer el contribuyente es, se debe formular una, ¿no? Una representación jurada respecto a las circunstancias y a los hechos, ¿no? Entonces va a hacer su representación, va a decir, hemos venido a buscarle tal día en tal lugar para notificarle con la orden de fiscalización. Como no estaba, hemos vuelto al día siguiente, le dejamos el aviso de visita, hemos vuelto al día siguiente, por lo tanto solicito se notifique. Entonces, la administración tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. Entonces, con eso recién la administración tributaria va a instruir, perdón, el gerente o la autoridad de esa institución va a instruir que se notifique mediante cédula. ¿Qué significa ya mediante esta notificación? Entonces, se debe dejar el acto a notificar. Nuevamente volvemos, ¿sí?, a la empresa y vamos a dejar ese acto administrativo y además podemos dejarlo ya esto a cualquier persona mayor de 18 años. Pero si no hay nadie, está cerrado, no podemos dejar, entonces esto se puede fijar en la puerta del domicilio. Es decir, lo vamos a pegar en la puerta y también en este acto de pegar en la puerta tiene que haber un testigo de actuación que dé fe respecto a que se ha ido al domicilio y se ha procedido a la notificación dejando o pegando en la puerta el acto administrativo que es notificado. Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, Liz, está claro. Ok. Vamos por la notificación por edictos. ¿Qué significa notificar por edictos? Si nosotros no hemos podido notificar por una de estas dos notificaciones, como ser la notificación por cédula o la notificación personal, si no hubiéramos podido realizar cuando no ha sido posible, personalmente o mediante cédula, entonces recién procede esta notificación por edictos. ¿Por qué? Por desconocer el domicilio del contribuyente. ¿No? Por desconocer el domicilio del contribuyente. Entonces se hace posible esta notificación. Pero acá se tiene que demostrar que se han agotado todas las instancias para poder notificar por edictos, ¿no? Por ejemplo, se tiene que verificar que realmente no hay el domicilio, ¿no? Podría ser, digamos, que está registrado en el patrón, zona sur, calle nominada o número sin número, ¿no? Entonces, zona sur es grande, o Villa Loreto sin número, ¿no? Entonces no podemos identificar específicamente dónde está el domicilio de este contribuyente. Y para lo cual también se tiene que agotar instancias, como por ejemplo en el SIGEP, ¿no? Averiguar dónde ha votado en la Corte Electoral, cuál es el domicilio que tiene registrado este contribuyente para poderlo notificar, o tal vez a través de
ELFEC, CEMAPA, ver si, o teléfonos, ver si tiene medidor, teléfonos, y si no tiene registrado un domicilio donde está ubicado para poder notificarlo. O en su caso, si tenemos conocimiento de que este contribuyente, por ejemplo, está fuera del país, ha viajado, de repente la certificación de migración que nos diga que está fuera del país. La notificación por edictos es una de las notificaciones más sensibles que podrían ser susceptibles de nulidad, ¿no? Por eso entonces hay que demostrar que realmente se ha agotado todos los medios por tratar de notificar este contribuyente. ¿En qué consiste esta notificación? ¿No? Esta notificación consiste en la publicación en un órgano de prensa, ¿no? Significa notificar en un órgano de prensa. De circulación nacional por 2 veces consecutivas con un intervalo de 3 días entre una y otra notificación. Entonces, 2 veces consecutivas, 2 oportunidades, y mínimo tiene que haber 3 días corridos entre la primera y la segunda notificación. Se entiende que se da por notificado cuando la fecha de la segunda notificación, ¿no? De la última publicación, entonces se entiende como notificado la segunda publicación por edictos. La correspondencia postal, esta notificación es para los casos en que no procede, y solamente se va a dar cuando no procede la notificación personal y se realiza mediante correspondencia postal. ¿No? También es válida estas notificaciones a través de comunicaciones electrónicas, facsímil o cualquier otro medio tecnológico. ¿A partir de cuándo empiezan a correr estas notificaciones de correspondencia? A partir del día de la recepción, tratándose o se entiende que solamente en días hábiles administrativos se está procediendo a la notificación, ¿no? Y se tendrá por practicada a efectos del cómputo de plazos. Esa notificación por correspondencia postal casi ya no es prácticamente utilizada, ¿no? Antes sí se utilizaba, por ejemplo, en el caso de extractos tributarios. Cuando se notificaba con extractos tributarios, se mandaba mediante correos de correspondencia postal y se les hacía la entrega a los contribuyentes. No, ya no tenemos, entonces son mínimos aquellos actos administrativos que son por correspondencia postal. Se entiende por notificación tácita cuando el interesado a través de cualquier gestión o petición, ¿sí?, efectúa cualquier acto o hecho que demuestre el conocimiento del acto administrativo. En este caso se considera como notificado el momento en que está haciendo su petición, ¿no? Por ejemplo, podría decir, solicito que me den fotocopias de la fiscalización. Me he enterado que me han hecho una fiscalización y objeto de estar a derechos, quiero que me den una fotocopia de todo
cuerpo de antecedentes. Entonces en ese caso se da por notificado, ¿no? Si está pidiendo fotocopia, se supone que conoce, porque si no, ¿de cómo va a conocer que existe un proceso en su contra, ¿no? Entonces, cuando el contribuyente por alguna razón da a conocer, da a entender documentalmente de que él conoce ese acto administrativo que se está llevando a cabo, y efectúa alguna solicitud o alguna petición, pues se considera como notificación tácita, ¿sí? A ver, un ejemplo quizás no de los más adecuados, podríamos hacer por ejemplo, que decimos, a ver, ¿qué podríamos poner? Ya, que ustedes le digan al decano, señor decano, por favor, solicito que me inscriban en la asignatura. Porque estaba de viaje y no pude, me estoy inventando por favor, estaba de viaje y no pude inscribirme hasta la fecha que habrían determinado. Ahí se consideraría como una notificación tácita. ¿Por qué? Porque sabe que había una fecha, límite, tope que era. Entonces, con este acto que está diciendo, ¿sabe qué? Quiero hacer esto, pero no he podido, o aunque no he hecho, ya se da por hecho que él conoce ese acto administrativo. Por eso se considera como notificación tácita. Y las notificaciones masivas, por si acaso estas notificaciones masivas solo van a notificar lo que son las vistas de cargo, resoluciones determinativas, la resolución sancionatoria, emergente de casos especiales, como es el artículo 97 del Código Tributario, ¿no? Que nos dice que, en otras palabras, es la falta de presentación de declaraciones juradas, ¿no? Cuando uno no presenta sus declaraciones juradas, la Administración Tributaria elabora una lista de cargo con el monto más alto de los últimos periodos que se ha declarado y nos notifica. A eso se refiere este procedimiento de casos especiales que está dispuesto en el Código Tributario. En estos casos específicos, ¿en qué consiste esta notificación masiva? Significa también que se va a proceder a la publicación en un órgano de circulación nacional por 2 veces con un intervalo de 15 días entre una y otra notificación. Se entiende que se publica la primera vez y si dentro de los 5 días se apersona el contribuyente diciendo, he visto esta publicación en el periódico, se da por notificado. Caso contrario, se vuelve a repetir dentro de los 15 días y se vuelve a notificar, y independientemente de que se apersone o no se apersone, ya se da por notificado el contribuyente en esta segunda oportunidad, ¿no? Entonces ahí ya se da por notificado después de esta notificación. Esa es la notificación masiva, pero ojo, aquí también hay que tomar en cuenta que solo pueden notificar estos actos administrativos cuya cuantía sea menor o igual a 10.000 UFB. Si superara, necesariamente deben utilizar lo que es la notificación personal y la notificación mediante cédula. ¿Qué es la notificación en secretaría? ¿No? Son aquellos actos administrativos que no requieren ser notificados personalmente y son notificados en secretaría. ¿Qué significa se notifica en secretaría?
significa que a objeto de que sean notificados, se deben apersonar todos los miércoles por la Administración Tributaria, a objeto de que se proceda a entrega de las diligencias correspondientes. El hecho de que no se apersone no quiere decir que no se va a notificar, ¿no? Estos actos básicamente son actos administrativos que no requieren esa notificación personal por cédula, sino que son, como se conoce, de mero trámite. Por ejemplo, que solicitan una certificación, digamos, de adeudos tributarios. Entonces, eso no necesita que se notifique personalmente, se puede notificar por secretaría, que es, y cómo procede, es un libro, un registro, donde se corre la diligencia de la notificación y en el mismo expediente, pero únicamente se notifican los días miércoles, ¿no? Esa es la notificación en secretaría. Entonces debe apersonarse el contribuyente para recibir esta notificación. Acá tenemos, pero, una excepción, ¿ya? Y hay que tomarla en cuenta. En el caso de contrabando, el acta de intervención y la resolución determinativa serán notificados bajo este medio. Ojo, solo para la aduana corre esto, ¿no? Para lo que es contrabando, cuando hay comiso de contrabando, porque después tienen que utilizar una de las formas o de los medios anteriores que hemos citado. ¿Por qué se utiliza notificación en secretaría para contrabando? Porque cuando hay comiso de mercancías, muchas veces no se sabe quién es el dueño, ¿no? A veces aparecen, por ejemplo, en los camiones, que si bien hay un transportista, no es el dueño, entonces no saben a quién le van a notificar, porque puede ser una tercera persona la que está mandando de un lugar a otro con otro nombre y no es precisamente el propietario. O en una flota están mandando, no sé, mercancías que es de contrabando y solo tienen una nota de remisión, no saben quién es el dueño, cualquier persona podría estar mandando. Entonces no hay certeza de quién es el dueño en caso de contrabando. Por eso el acta de intervención, cuando se comisa la mercancía, lo que se hace es notificar en secretaría, ¿no? En los libros, y la resolución determinativa también se notifica en secretaría porque se desconoce quién sería el propietario de esta mercancía. Pero ojo, solo va esto para contrabando. El resto deben proceder conforme a algunos de los medios anteriores de notificación. Para el caso nuestro y específico de lo que es las órdenes de fiscalización, no vamos a utilizar medios electrónicos, ¿no? Porque aquí, si ustedes se fijan, no dice notificar órdenes de fiscalización ni actos administrativos que haya apertura de términos de prueba. Entonces, por lo tanto, no notificamos mediante medios electrónicos, pero sí podemos notificarlas, estas, y es lo más recomendable, de forma personal o mediante cédula. Una de las dos es la que generalmente se utiliza para la notificación de nuestras órdenes de fiscalización. También algunas veces utilizamos edictos cuando, bueno, no hay el contribuyente, ha desaparecido, no sé, se tiene información de que se ha ido del país, ¿no? En esos casos. Entonces, las tres únicas formas de estos 8 medios de notificación que podríamos utilizar para las órdenes de fiscalización son personal, por cédula o por edictos. No se puede utilizar otra forma de notificación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Licenciada, ¿a qué se refiere con vista de cargo? ¿Estabas en la anterior clase? Sí, Lice. ¿Seguro? Sí, del proceso de fiscalización ha explicado. En el proceso de determinación de oficio, ahí hemos dicho que se genera la orden de fiscalización y después se notifica como resultado de la fiscalización con la vista de cargo.
¿verdad? Y esa vista de cargo que hemos dicho que es el resultado del proceso de revisión, de verificación, de fiscalización, que se considera como presunción tributaria. ¿Por qué? Porque todavía tiene 30 días de descargo, que pueda presentar otra documentación es relevante para este proceso, y después de 60 días de concluido la etapa de descargo, se emite lo que se llama resolución determinativa, que es un acto definitivo que ya no puede ser modificado. ¿Sí? Que son en realidad los dos actos administrativos que cierran nuestro proceso de fiscalización, que en lo que es verificación interna, perdón, verificación externa y fiscalización externa, fiscalización emite la vista de cargo y después lo pasa a jurídica, hemos dicho, para que emitan la resolución determinativa. ¿Sí? Sí, Lisa, está bien, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? Licenciada, buenas noches. ¿Y Buenas todo noches. este proceso de fiscalización, cuánto tiempo conlleva? Ya. Por favor, si me De pueden. acuerdo al artículo 104 del Código Tributario, ¿ya? Establece y dice que el proceso de fiscalización debería llevarse a cabo en 12 meses, ¿no? 12 meses que pudiera ser ampliado hasta otros 6 meses por instrucciones de la máxima autoridad ejecutiva, es decir, 1 año y medio, ¿no? De lo que sí, la vista de cargo sí o sí tendría que salir con máximo 1 año y medio después de haberse notificado la resolución, la orden de fiscalización. Pero muchas veces por la carga laboral, por la carga que tienen los fiscalizadores, demoran, ¿no? Demoran un poco más. Han habido impugnaciones respecto a este tema, citando justamente el artículo 104 del Código Tributario y decir, bueno, ya no pueden notificarnos porque dice solamente 1 año y medio. Ahí hay como un vacío, si ustedes quieren, porque habla de la emisión de la vista de cargo, pero no habla de la fecha de notificación. Entonces, no hay un plazo específico donde dice tienen este tiempo para notificar con la vista de cargo. ¿Alguna pregunta más? Licenciada, una consulta. Eh, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Que a algunos negocios se les ha clausurado y se les ha puesto esa célula, pero los dueños de ese negocio seguían abriendo, o sea, de ocultas, ¿no ve? O lo tapaban con algo, esa cédula, y atendían por otro lugar, por un lugar oculto, podríamos decir. Entonces, ¿qué pasaría en estos casos? ¿Qué sanción tendrían esas personas que... Ya. Pero esa clausura seguramente es por falta de emisión de nota fiscal o por ejecución tributaria. por falta de nota, de emisión de nota fiscal, dice? Por falta de emisión de nota fiscal, ¿no ve? Entonces, ¿qué nos dice la normativa cuando es falta de emisión de notas fiscales? Es decir, cuando no facturan o a denuncia de alguien que les dice no nos ha emitido la correspondiente factura. En esos casos específicos, la multa por no emitir factura es de 6 días consecutivos, la primera vez, la segunda es 12 días, la tercera 24 días y posteriormente hasta un máximo de 48 días. Esa es la sanción. Sin embargo, como tú dices, a veces lo rompen, pues porque es un precinto que colocan en el almacén o en el comercio donde están clausurados y no pueden emitir la nota fiscal. Si es que llegaran a descubrirles que existe esta rotura de precintos, como se denomina, esa está tipificada como defraudación tributaria. ¿Ya? Que es la violación de precintos y otros controles tributarios, cuya sanción es de carácter penal, es decir, los van a llevar y los van a sancionar en la vía judicial, y su multa es pena privativa de libertad de 3 a 5 años y una multa de 6.000 UFBs, ¿no? En el caso de que estos se descubriera que realmente han roto,
deben pagar con esa pena, pero lo que es en la vía jurisdiccional, la pena privativa de libertad, en otras palabras, meterlos a la cárcel, es una sanción personalísima. Eso quiere decir que tienen que verte, tienen que demostrar que la administración tributaria, que tú estás rompiendo el precinto, que tú estás sacando el precinto que se ha puesto para que tengas esta sanción de la pena privativa, ¿no? Y eso es muy difícil, porque pueden decir, bueno, nosotros hemos venido y ha parecido roto, o lo han roto y no hay, o sea, tendrían que mostrar, tendrían que cogerte, en otras palabras, infraganti, que es el término jurídico, para poder proceder a esta pena privativa de libertad. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, vamos a quedar acá y nos estamos viendo entonces el día miércoles, ¿ya? Listo, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciada. noches, Buenas noches, licenciada. gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches,